De hoy es tratamiento de dentición permanente joven. Es decir, estos tratamientos se realizan en dientes permanentes, cuando tienen lesiones cariosas muy amplias o el paciente joven ha recibido un trauma, para lo cual hay dos tipos de tratamiento. Uno es la apicogénesis y el otro es la apicoformación. Entonces, esas dos técnicas son exclusivas para dientes permanentes. ¿Cuál es el objetivo para poder realizar este procedimiento? La finalidad es la preservación de la vitalidad pulpar cuando realizamos la apicogénesis. Es lograr el desarrollo fisiológico de la raíz del diente. Esto implica el engrosamiento de las paredes del conducto, disminución del volumen pulpar y la formación del ápice radicular. Otro objetivo que por medio de esta técnica se determina promover el cierre radicular y que de esta forma crea una constricción a nivel apical, para que posteriormente realicemos una endodoncia convencional con la obturación de conos de gutapercha. Saben ustedes que la pulpa tiene elementos muy importantes, ¿verdad? La función es nutritiva, sensorial, y esta pulpa es necesario para la formación de la dentina. Si no hay este elemento vascular, no se va a formar los odontoblastos, ¿verdad? Los odontoblastos son células formadoras de dentina de reparación, y si se pierde este elemento importante de la vitalidad, va a perder la vitalidad del diente. Y por tanto, nosotros por medio de esta técnica tenemos que estimular el cierre apical. Otra desventaja de este procedimiento que es que la raíz queda frágil y débil, propensa a fracturarse. ¿Por qué? Porque esa raíz no ha llegado su ciclo biológico a su formación completa. Pero sí, esa pieza puede permanecer en el hueso alveolar para que preserve uno, es decir, la fortificación de la estructura ósea y no haya la reabsorción. Si ustedes ven aquí en la figura, generalmente esta técnica se realiza cuando el ápice radicular falta que cierre un tercio. Entonces, por medio de la apicogénesis se logra el cierre apical. Por ejemplo, la apicogénesis es idéntico que un procedimiento de pulpotomía. La diferencia es que el material que dejamos en el piso es hidróxido de calcio. No usamos formocresol. ¿Por qué? Porque usamos el hidróxido de calcio, porque esta pieza es permanente, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia. El procedimiento es tal cual de una pulpotomía de un diente temporario. Otro de los objetivos que tenemos que lograrlo con la apicogénesis es crear un puente dentinario. Es decir, que ese puente va a estimular que esa pulpa remanente que está vital va a dar el cierre apical. Una vez que esa raíz complete su ciclo normal, iniciamos con la técnica de la endodoncia. Es decir, instrumentamos ese conducto, eliminamos esa pulpa que existía, lavamos y rellenamos con conos de gutapercha para que posteriormente la pieza sea rehabilitada. Entonces, esta técnica de la apicogénesis o apexogénesis, que algunos autores llaman, es el desarrollo radicular fisiológico. Entonces, por medio de esta técnica, se hace que ese ápice se cierre fisiológicamente. ¿Por qué realizamos esta técnica? Generalmente en aquellas piezas que han recibido traumatismos, es decir, que ha habido un trauma a nivel de esmalte, dentina y pulpa expuesta. Se toma la radiografía y vemos que la porción radicular falta el cierre de un tercio o un poco menos, entonces se realiza este procedimiento bajo anestesia general. Entonces localiza la pieza, se coloca la anestesia, siempre y cuando no hay que hacer un aislamiento relativo o ideal el absoluto. Entonces procedemos a extirpar la pulpa solamente de la porción coronaria. Se lava, se seca y a piso se deja
unos 2 milímetros de hidróxido de calcio y sobre eso el ionómero. Y dejamos en observación. Al mes se toma una radiografía, a los 3 meses se vuelve a tomar y vemos que ese ápice está cerrándose. Por lo menos hay que hacer un seguimiento de 1 año. Entonces, a los 6 meses, otra radiografía. Y una vez que complete el ciclo biológico de la porción radicular, sabemos por ciclo vital de los dientes que los dientes permanentes cierran el ápice en 3 años, ¿verdad? Entonces hay que ver si ya tenía 2/3 de raíz, le falta 1/3, generalmente es en 1 año que se va a cerrar. Una vez que se cierre ese ápice, realizamos la endodoncia convencional. Tengan presente esa situación. En caso que la pulpa esté inflamada, se ve con un mal olor, etcétera, ¿qué tenemos que hacer? La apicoformación, que más adelante indicaré. Entonces, por medio de la apexogénesis, iniciamos el cierre apical incompleto. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver en este molar permanente, vemos que no existe esmalte, hay dentina reblandecida, se ve un contenido ahí blando, ¿verdad? Será placa bacteriana, restos de alimento. Entonces, con mucho cuidado tenemos que retirar todos los elementos inflamatorios. Una vez que hemos retirado y vemos clínicamente que la encía no observa cambios de edema, no existe encía a nivel papilar, está rojo coral, solo la lesión se ve en tejido duro, entonces nosotros tomamos una radiografía y vemos que evidentemente está el ápice incompleto y procedemos a realizar la apicogénesis. A diferencia de esta pieza del segundo molar temporario, vemos una dentinogénesis, es decir, no hay esmalte, toda la parte oclusal y la cara vestibular. Entonces, la conducta a seguir en este caso es: 1, podemos colocar una incrustación o directamente una corona. No requiere hacer una pulpotomía. ¿Por qué no requiere? Porque vemos que tiene una dentina dura. Entonces es importante diagnosticar antes de realizar un tratamiento. Y vemos la importancia de que este niño está aproximadamente con unos 9 años de edad. ¿Por qué digo que está aproximadamente de 9 años de edad? Porque aquí está haciendo la erupción el primer premolar. Entonces, relacionar la edad de nuestro paciente a una pieza permanente, sabemos que el primer molar erupciona a los 6 años. Y vemos que está a los 9 años completamente ya con una lesión cariosa. ¿Cuál la causa? Mala higiene, mala dieta, una dieta muy cariogénica. Entonces, esos son los factores que ha generado a realizar una apicogénesis. Y esta pieza está vital, tiene el color normal, ¿no? Entonces, a diferente que la pieza esté mucho más abierta con exposición de pulpa y un mal olor, no hacemos la apicogénesis. Entonces, tenemos que hacer la apicoformación. Entonces, es importante hacer una valoración del estado de la pieza dentaria, ¿verdad? Cuando ha erupcionado esa pieza y veo el tiempo de permanencia en la cavidad bucal. Yo tengo que ver los factores, porque este paciente es un paciente de alto riesgo, porque uno, que tiene abundante placa bacteriana, no se cepilla. Otro factor, preguntando a la dieta, indica que sí, que toma 4 o 5 momentos de azúcar o tiene 8 momentos de azúcar. Entonces, ver que es su alimentación, ¿no? McDonald's, papas fritas, entonces no es una alimentación fibrosa ni saludable. Entonces, es importante conversar con el paciente porque a la edad de 9, 10, perfectamente el paciente nos relata, ¿no? A los 11, 12 años, lo propio. Entonces, es importante tener esa información. Cuando nosotros realizamos la apicogénesis, es importante los antecedentes. ¿En qué consiste? Hacer una correcta historia clínica, realizar un buen examen de tejidos blandos, de tejidos duros, tener un diagnóstico para luego hacer el tratamiento de una apicogénesis.
en el motivo de consulta preguntar, tienes una pieza muy amplia, destruida, ¿desde cuándo está esa pieza? El paciente generalmente dice, siempre tenía, no me molestaba antes, ahora sí me duele. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el niño no se cepilla, no cuida los dientes, entonces la causa es por un mal hábito de higiene, ¿verdad? Y otra causa es la dieta. Y preguntarle, ¿desde cuándo te duele? Me duele cuando como y después desaparece. Y por eso no quiero comer con ese lado, como con el lado opuesto. ¿Y por qué no viniste más antes? Es que mi mamá no quiso, no tiene plata, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y por qué ahora viene? Porque le molesta mucho y a veces en la noche se levanta, se cepilla y ya no le duele. Entonces estamos viendo que el dolor va agudizando ese día que pasa, ¿verdad? Entonces, generalmente para la apicogénesis el dolor es inducido a factores externos. Estamos hablando al calor, al frío, a lo dulce. Entonces, cuando uno lleva esos estímulos, reacciona la pieza dentaria manifestándose que hay un cuerpo externo que está molestando esa pulpa, ¿verdad? Importante la hipersensibilidad dentaria. Cuando yo realizo este procedimiento, digamos, llevo algo caliente o un gutaperchador y lleva una parte de la cúspide sana, el paciente va a saltar. O el simple hecho que nosotros podemos hacer una percusión. Al hacer la percusión, va a haber ligero movimiento, pero más es la hipersensibilidad cuando tú llevas un elemento caliente, ¿no? Calentamos con el mechero y llevamos a una cúspide, no donde está la lesión activa, a una cúspide y el niño va a decir, caliente, va a sentir. Entonces eso es un buen diagnóstico que nos indica que la pulpa está vital en la porción radicular y el problema está en la porción coronaria, ¿no? Inicio de la inflamación. El tiempo transcurrido, les he indicado, importante preguntar, ¿desde cuándo el diente está así, con esa caries amplia? Algunos te van a decir, no sé, recién yo me he dado cuenta. Y para eso nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico, observar, hacer los signos de inspección, palpación y percusión. ¿Cómo vamos a valorar el estado pulpar? Sabemos, para esto, importante tener una buena radiografía periapical. Tenemos que observar el ligamento periodontal. Sabemos que en el ligamento periodontal está la vaina epitelial de Herting. Esta vaina es la que sostiene la porción de la raíz de la pieza dental. Y cuando hay inflamación, es decir, va a haber el problema de molestia a nivel radicular en el procedimiento de la percusión. Entonces, para poder hacer la técnica de la apicogénesis, debemos mantener su vitalidad pulpar. Sabemos que en la pulpa tenemos tejido vascular, tejido conectivo, fibras colágenas. Esas fibras van a dar lugar a nivel de la dentina, encontramos las células odontoblásticas. Y estas células odontoblásticas son aquellas que forman la dentina de reparación. Entonces nosotros cuando realizamos este procedimiento, eliminamos la dentina y eliminamos una parte de la pulpa, es decir, la parte de la porción coronaria. Esa es la técnica. Y el remanente que queda en la porción radicular hace que llegue a formar el cierre apical. Para poder realizar esta técnica, es importante hacer un buen examen clínico, observar la porción del esmalte, si existe buena cantidad o menos, es un esmalte hipoplástico, hipomaduro, si tiene una caries muy extensa, si a nivel de encía tiene abscesos gingivales. Generalmente el absceso vamos a ir localizando a nivel del ápice, ¿verdad? Ahora, en caso que la lesión sea por un traumatismo, vamos a observar clínicamente que hay fractura esmalte dentina expuesta y pulpa expuesta. En esos casos, inmediatamente tenemos que realizar la apicogénesis. Ahora, si la lesión es menos de 1 milímetro, en estos casos hacemos una protección directa con hidróxido de calcio químicamente pura. Entonces, las alternativas de tratamiento
Cuando nosotros diagnosticamos realizar un tratamiento de apicogénesis, podemos hacer estas conductas. Podemos hacer recubrimiento pulpar indirecto cuando no está comunicada la pulpa. Recubrimiento pulpar directo es cuando existe una comunicación con la pulpa menos de 1 milímetro. La pulpotomía vital o apicogénesis, también llamada, en los dientes permanentes jóvenes. En los dientes temporarios solo tiene la nominación de pulpotomía, por favor. En los dientes permanentes se los denomina pulpotomía vital parcial o apicogénesis. Y la otra técnica sería la apicoformación. ¿Qué es la apicoformación? Es hacer la obturación de la porción radicular hasta la porción del cuello del diente, ¿no? Es una endodoncia a base de relleno de hidróxido de calcio. ¿Cuál es el objetivo de este material? Estimule el cierre de la porción apical. Vamos a ir desarrollando los pasos cuando realizamos un recubrimiento pulpar indirecto. El recubrimiento pulpar indirecto realizamos, por ejemplo, cuando conformamos una cavidad, ¿verdad? Para poder hacer la rehabilitación con una resina, con un ionómero, dependiendo qué procedimiento debo rehabilitar. O una corona, ¿por qué? Porque tiene una dentinogénesis. Entonces, este recubrimiento pulpar indirecto se realiza en ese tipo de cavidades que tenemos, es decir, esmalte y dentina eliminado. Ahí depositamos la base para posteriormente hacer la obturación definitiva. Por medio de esta técnica se evita la exposición pulpar directa y se preserva la vitalidad de la pulpa dental. En estos casos se realiza el recubrimiento indirecto, es decir, conformamos la cavidad. Si tenemos una lesión bastante extensa, ya sabemos que tenemos que hacer solamente en el piso la parte que está cariada. No toco para nada estructuras sanas a nivel de cúspide, absolutamente. Entonces yo voy conformando la cavidad donde existe la lesión cariosa. ¿Qué características debe tener esta cavidad? Importante, un piso plano, las paredes con ligera paralelismo, con las paredes libres convergentes hacia oclusal y las paredes proximales paralelas. Entonces yo he eliminado todo el tejido cariado y ¿qué debo hacer? En el piso colocar una base de protección y posteriormente rehabilitar. Si mi cavidad es bastante extensa, yo voy iniciando primero colocando, después de la base, coloco mi ácido grabador, coloco el adhesivo y capa por capa voy realizando la obturación con resina. Primero en piso y después paredes libres, por apoyarme en vestibular, en palatino, y así completo la cavidad y rehabilito esa superficie. ¿Cuándo se realiza un recubrimiento pulpar directo? Cuando existe exposición pulpar menos de 1 milímetro. La causa, hay muchas causas. Puede ser cuando yo estoy conformando una cavidad, por accidente he lastimado un cuerno pulpar. Y esa herida que he hecho es menos de 1 milímetro. Ahora, si es más de 1 milímetro, no va a actuar el hidróxido de calcio porque no va a formar el puente dentinario. Entonces, en esos casos, cuando nosotros intentamos colocar hidróxido de calcio, ¿qué va a dar lugar? A producir una necrosis de esa pulpa. Entonces, es importante ser conscientes y decir, bueno, esta herida pulpar es menos de 1 milímetro y, por tanto, se va a formar el puente dentinario a ese nivel y, por tanto, ese ápice se va a cerrar fisiológicamente, ¿no? Y lo dejamos ahí con esa protección. Realizamos el control al mes y vemos que todavía tiene la base de protección. Controlamos a los 3 meses, a los 6 meses y observamos que el ápice falta un poco que se cierre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir realizando los controles hasta el año y medio o 2 años y verifico si el ápice está completamente cerrado, se ha formado el puente dentinario. Ok, no tengo por qué tocar. ¿Por qué? Porque está ese diente con su vitalidad. Entonces, ¿qué debo hacer en esos casos?
Entonces hacer los controles periódicos de cada 6 meses, cada año, y ahí queda con esa protección. Y al cabo de 5 años verifico, o por ahí tiene una caries recidivante, evitar que vaya a esa profundidad, ¿verdad? Y queda el diente con la vitalidad. Entonces es importante hacer esos seguimientos cuando existe una pequeña herida pulpar, menos de 1 milímetro. Por ejemplo, en este caso, vemos así el puntito, entonces la cavidad ya está limpia, yo estaba limpiando y el último puntito, el cuerno pulpar, se perforó. Esta perforación es mínima, como les he indicado, menos de 1 milímetro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desinfecto esta cavidad, coloco hidróxido de calcio químicamente puro, luego sello con con ionómero y después uno provisional. Entonces, eso está en observación y tengo que tomar la radiografía al mes y observo que sigue el hidróxido de calcio. A los 3 meses sigue. Ahora, si yo veo que ese hidróxido de calcio se ha reabsorbido y ya no está, no se observa una sombra radiopaca, entonces yo tengo que sacar con mucho cuidado el hidróxido de calcio, el ionómero, para luego nuevamente colocar el hidróxido de calcio. Ese hidróxido de calcio dejó de un espesor de unos 2 milímetros. Entonces, a los 3 meses tomo la radiografía y veo que está todavía y se está cerrando el ápice. Ahora, si durante 3 meses no se cierra el ápice, sigue igual, entonces quiere decir que está la pulpa ya inflamada o existe muerte pulpar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago la apertura y evidentemente veo que esa pulpa está con un mal olor. Entonces, ¿qué debo hacer? La apicoformación. Entonces, por eso que estas técnicas son muy delicadas y tenemos que hacer los controles radiográficos al mes, a los 3 meses. Ya les he ido relatando que entonces que la apicogénesis involucra la remoción de la pulpa coronaria. Si definimos entonces la remoción de la pulpa coronaria afectada, que nos permite que la pulpa sana remanente lleve a un desarrollo y formación del ápice normal. Entonces, una vez que el ápice está cerrado, radiográficamente verificamos, entonces realizamos la endodoncia convencional. Sí o sí, se realiza la endodoncia convencional en una sola sesión. En este caso tenemos que hacer la irrigación con agua destilada. ¿Por qué? Porque esa pulpa era vital. Lo que estamos haciendo es que esa raíz se fortifique con los conos de gutapercha. Entonces, ¿cuándo está indicada una apicogénesis? Esta técnica está indicada en dientes permanentes jóvenes con formación incompleta de raíz. ¿Cuál la causa? El daño pulpar de la corona. Está indicada en pulpa que no está irreversiblemente inflamada. Cuando no existe evidencia clínica de degeneración pulpar extensa o patología periapical. Entonces, no puede haber patología a nivel apical. Radiográficamente vemos que aquí el ápice falta que cierre, ¿verdad? Entonces es importante nosotros estimular el cierre apical con el procedimiento de la apicogénesis. Radiográficamente vemos que no hay inflamación, está el periodonto, está la dentina, el conducto con su vascularización pulpar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Solamente a este nivel realizamos la pulpotomía. Generalmente esta apicogénesis podemos hacer en dientes anteriores y en dientes posteriores, a diferencia de la pulpotomía en dientes temporarios. La pulpotomía solo hacemos en dientes posteriores, ¿verdad? ¿Cuándo no está indicado realizar la apicogénesis? Generalmente en dientes permanentes maduros, es decir, cuando ya cumplió su ciclo biológico. Es decir, en un paciente de 25 años, 20 años, ya no podemos hacer esta técnica, porque a esa edad ya debería de estar cerrada ese ápice, ¿verdad? Si el paciente tiene 20 años y está el ápice abierto, ¿qué quiere decir? Que has recibido una inflamación, puede ser cariosa o un trauma de hace tiempo, y ese trauma no ha recibido el tratamiento correspondiente en el tiempo previsto. Entonces ha generado la reabsorción de esa raíz, está en proceso de reabsorción.
Entonces, para eso es importante tener una buena radiografía y no se realiza la apicogénesis. En dientes avulsionados, reimplantados o muy luxados tampoco podemos realizar. En caso de dientes avulsionados, hay una técnica que, digamos, se hace una vez que el diente está afuera. Podemos hacer en el momento la endodoncia, que se agarra de la corona, se hace la apertura, se lava, se seca, se lo rellena, si vemos que el ápice está completamente formado, ¿no? Ahora, si el ápice está avulsionado y no está cerrado, se puede intentar por la técnica de apicoformación, pero algunas veces fracasa, les diré, no da un buen resultado. Importante también ver el tiempo de abulsión que está esa pieza, cuánto tiempo ha estado, 1 hora, 6 horas, máximo puede estar hasta 4 horas, es decir, cuando el diente ha sido abulsionado, el niño tiene que mantener ese diente en piso de boca. Pero si lo tiene así agarradito en la mano y lo tiene 6 o 12 horas o 24 horas, no va a tener éxito, en vano se va a hacer ese procedimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, va a tener, si lo reimplantamos el diente, puede haber ventajas como también desventajas, pero no se recomienda. Tiene que ser si el diente está avulsionado en el momento. No tiene que pasar más de 2 horas. Si pasa más de 2 horas, no hay éxito. En caso de fracturas corona raíz, es decir, unas fracturas graves, como les he indicado, podemos hacer, está contraindicado a nivel radicular. Puede haber una fractura vertical o una horizontal, no va a dar resultado hacer una apicogénesis, ¿no? Entonces es importante valorar todos esos factores para poder realizar la apicogénesis. Otra contraindicación sería en dientes muy cariados que no pueden ser restaurados. Cuando el diente es demasiadamente cariado, vemos que el microorganismo ha ingresado ya a nivel radicular, a nivel del ápice, vemos que ensanche de periodonto y hay un proceso inflamatorio, no vamos a poder realizar ese procedimiento porque va a fracasar. Dientes adultos con conductos estrechos y ápices calcificados. Todos los procesos inflamatorios pulpares como la pulpitis irreversible y la necrosis pulpar. La técnica de la apicogénesis es en una sola visita. Tenemos que hacer una buena profilaxis, tener un buen diagnóstico, luego proceder a la anestesia, luego el aislamiento absoluto, desinfectar el campo operatorio, lavar la corona de la superficie expuesta, porque si está la superficie expuesta, vamos a observar si ha sido un trauma bastante sangrado, ¿no? Entonces tenemos que lavar muy bien esa superficie donde tenemos que realizar el procedimiento. Luego procedemos, como ya está expuesta la pulpa, directamente a hacer la amputación de la pulpa coronaria hasta la porción del cuello del diente, ¿no? A la entrada de los conductos. Una vez que hemos hecho la amputación de la pulpa, procedemos al lavado con agua destilada, realizamos la hemostasia y posteriormente a piso dejamos 1 o 2 milímetros de hidróxido de calcio. Sobre eso sellamos con ionómero y posteriormente con un material provisional. Y llevamos a un control radiográfico para ver cómo está el piso. Y ahí vamos a ver la diferencia y ver también cómo está el ápice, ¿no? Está correcto, no hay inflamación, entonces vamos a dejar por 1 mes, al mes se controla, a los 3 meses y vemos que persiste todavía el hidróxido de calcio, que dejamos por 1 año. Y al año vuelve el paciente y evidentemente el ápice ya se cerró. Entonces la importancia de la técnica de la apicogénesis. Aquí estamos hablando paso por paso, la amputación de la pulpa, generalmente ustedes saben ya con una fresa redonda de diamante o cucharitas de Maylefer, ¿verdad? Lavar con agua destilada, controlar la hemorragia, secar y proteger con hidróxido de calcio. Esto es el caso patético de un niño que ha recibido un trauma al jugar con la pelota, entonces le dieron y posiblemente estaba con inicio de caries y se fracturó. Ahí observamos clínicamente que hay una parte de esmalte, dentina y la pulpa expuesta. Entonces, en estos casos, ¿qué debemos hacer? Hacer en este lugar una buena profilaxis, colocar anestesia y proceder a la apicogénesis en el momento.
Entonces, aquí está la radiografía, podemos observar que el ápice no hay inflamación, pero falta que se cierre unos cuantos milímetros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer la pulpotomía solamente aquí hasta el cuello, retirar toda esa parte de la pulpa expuesta, sellar con hidróxido de calcio, ionómero y colocar un material de obturación provisional. Recomiendan algunos hacer una coronita provisional y proteger este diente. ¿Para qué? Para que se fortifique esa raíz con la pulpa radicular. Una vez que este ápice esté cerrado, posteriormente realizamos la endodoncia convencional para que ese diente quede en boca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? La técnica de la apicogénesis estimula el cierre apical de los dientes inmaduros. Es decir, que los iones de calcio reducen la permeabilidad de los nuevos vasos capilares, formando la dentina en el tejido dentinal. La desventaja de esta técnica: han demostrado que el hidróxido de calcio es extremadamente tóxico. Ustedes saben que tiene un pH alcalino, ¿verdad? En los cultivos de los tejidos vivos, porque estamos colocando el hidróxido de calcio en una estructura viva, que es la pulpa. Entonces es importante, hay diferentes formas, que vaya reaccionando con respecto a este medicamento. Este medicamento es muy bueno para estimular la formación de dentina de reparación, es decir, está indicado, no se olviden, la apicogénesis en dientes permanentes jóvenes, en dientes que han erupcionado y falta que cierre una porción de su ápice. Esta técnica ha sido publicada por Kaiser en el año 1964. ¿Se imaginan? Ya tantos años y ha tenido éxito la apicogénesis cuando se diagnostica oportunamente. Entonces, para que ustedes puedan diferenciar, esta es la apicogénesis. Vemos acá, por ejemplo, una lesión cariosa muy amplia. Vemos una ligera inflamación y el ápice, me parece, ya estuviese completo, pero viendo que algunos intentan haciendo esta técnica, solamente haciendo la amputación hasta la entrada de los conductos. Entonces retira toda esta parte de la pulpa coronaria y después se deposita acá en piso hidróxido de calcio, ionómero de base y después la obturación provisional. Y hacemos el seguimiento. Una vez que este ápice está cerrado, posteriormente, ¿qué hacemos? Sacamos lo que hemos dejado, empezamos a realizar la endodoncia convencional, rellenamos con conos de gutapercha y el diente queda por vida. ¿Entendido? Entonces, esa es la técnica completa de este procedimiento. Entonces, una vez rellenado conducto, tenemos una base de fosfato y podemos rehabilitar con resina, corona o incrustación. Porque toda pieza con tratamiento de conducto queda débil. Siempre recomiendan proteger con una corona. Eso sería con respecto a la apicogénesis. La otra técnica que les indiqué es la apicoformación. Esta técnica se aplica en piezas con tercer y cuarto grado, es decir, cuando la inflamación ya ingresó a la porción radicular. Y vemos que el ápice está abierto, 1/3 o menos de 1/3. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que ser tipo endodoncia, con la diferencia de que ese conducto tenemos que rellenar con hidróxido de calcio químicamente puro, o rellenar, que el Vitapex también es un buen material para hacer el relleno de estos conductos. Este material estimula el cierre apical. Entonces, por medio de esta técnica conseguimos el desarrollo radicular, el cierre apical, para que posteriormente, una vez que cierre el ápice, realizamos la endodoncia convencional y de esa manera está preservando el espacio, la pieza dental afectada. Aquí tenemos un caso en el que pueden ustedes apreciar. Generalmente esta técnica mucho se realiza a nivel de los premolares, les diré.
¿Por qué? Porque sabemos que los premolares erupcionan en las niñas a los 8 años y medio, 9 o 10, y a veces los papás piensan que es un diente temporario y no lo hacen curar a tiempo. Entonces la lesión de la caries va avanzando, esmalte, dentina y pulpa, y hasta que llega a formarse una sombra radiolúcida a nivel apical y vemos que este ápice está abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Realizamos la limpieza biomecánica, entonces ingresamos corona, conducto, retiramos todo el proceso inflamatorio, lavamos, secamos y nosotros podemos ver que radiográficamente tiene unas raíces delgadas por la causa, por la inflamación. Podemos ver acá igual este otro premolar, lesión cariosa penetrante, ha ingresado y está en el ápice localizándose una sombra, y esa sombra que tenemos que hacer, instrumentando, rellenamos con hidróxido de calcio y estimulamos el cierre apical. Este tratamiento se realiza, es más complejo. Se realiza al mes, se reabsorbe el hidróxido de calcio. Otra vez tenemos que lavar, nuevamente rellenar el conducto con hidróxido de calcio. ¿Para qué? Para que se inicie el cierre apical. Entonces, estos procedimientos duran a veces hasta 2, 3 años, les cuento, no es fácil. Es un procedimiento muy delicado, pero lo importante es que se conserva la pieza dentaria, ¿no? Entonces, podemos ver también este otro premolar, tiene el ápice abierto, pero no tiene inicio de lesión cariosa. Vemos que la raíz está muy delgada y falta que se cierre ese ápice. Y por medio de eso vemos que este niño está aproximadamente por los 9 años, 9 años y medio. Y cuando el diente erupciona en la cavidad bucal, tiene 3 años para que se cierre el ápice, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta esa situación. En el caso de este premolar, se ha hecho la obturación del conducto a base de hidróxido de calcio. Si ustedes ven, el hidróxido de calcio justo está en el límite CDC. Entonces, ¿qué va a hacer este hidróxido de calcio? Estimular que a esas células que existen vayan desarrollando fisiológicamente normal y se cierre el ápice radicular. Y cuando se va a cerrar el ápice radicular, este conducto va a quedar vacío, es decir, ese calcio se reabsorbe. ¿Y qué tenemos que hacer posteriormente? Hacer una endodoncia convencional, ¿no? Para posteriormente hacer la rehabilitación. Entonces, es la diferencia de una apicogénesis de una apicoformación. Entonces, la apicoformación, esta técnica, se realiza en piezas inflamadas, en el que tenemos que ingresar a la porción coronaria y a la porción radicular. Realizar la limpieza biomecánica, rellenar estos conductos con hidróxido de calcio, sellar con ionómero y después la obturación provisional. Una vez que ha completado el ciclo biológico, la pieza dental, ¿cómo lo sé? Tomando una radiografía. Ápice cerrado, completo, entonces realizo la endodoncia convencional con conos de gutapercha, sello y rehabilito y queda la pieza por vida. Ahí está la pieza rehabilitada. Siempre se debe proteger con una corona, una pieza que está con un tratamiento de endodoncia o con una pulpotomía. Eso es lo que puedo presentarles. Esa es la técnica más recomendada en ese tipo de casos. Entonces, no olvidar que esta técnica se realiza en dientes permanentes jóvenes, no en piezas ya adultas. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta, pregunta? Bueno, entonces, como no hay más preguntas, comunicar a todos, ¿no? Nuestro segundo parcial, ya les avisé, es el 17 de agosto. La próxima clase estaríamos ya finalizando nuestra teoría, que sería el tema de ionómeros. Hoy es 3 de agosto. Entonces, la próxima clase tenemos el tema de ionómeros y el 17 es nuestro segundo parcial de los temas avanzados. Estamos hablando de terapia pulpar,
después de rehabilitación con coronas, ionómeros y apicogénesis y apicoformación, ¿verdad? Hola. Doctora. Gracias. Es decir, el examen va a ser a la misma hora, a las 6:30, no se olviden. Entonces, a las 6:30 en nuestra clase teórica. Está bien, doctora. Doctora, ¿podría repetir los temas, por favor? Samuel, ¿sí? ¿Qué indica? ¿Podría repetir los temas, por favor, para el segundo parcial? Ok, terapia pulpar. Comprende la pulpotomía, pulpectomía, anestesia, tratamiento de dentición, es decir, la rehabilitación con coronas e incrustaciones, ionómeros y apicogénesis, apicoformación. Hay preparación cavitaria más, ¿no? Las preparaciones cavitarias que nos dieron el primer parcial. Que eso comprende una parte de cariología. Esos serían los temas. Ya estamos finalizando el módulo, entonces nos queda muy poco tiempo. Y el final es a la semana, que sería el día 24. Y con eso concluimos nuestra actividad y ustedes van preparándose ya para el segundo módulo, ¿no? Y llevarán la parte de adulto. Y para el año les queda odontopediatría 2. Esperemos que ya se rehabiliten las clínicas y puedan hacer por lo menos una práctica de lo que el paciente ustedes puedan realizar, ¿no? Lo que tiene el paciente, porque en quinto año es integral, tienen que hacer la rehabilitación total del paciente. Si es un paciente de bajo riesgo, mediano riesgo, pero les recomiendo, traten de conseguir un paciente de mediano riesgo, para que así ustedes puedan aprender todos los procedimientos que hemos ido avanzando, ¿no? Hacer prevención, rehabilitación, terapia pulpar y lo importante, ¿no? Que les puede servir para después practicar con los pacientes. Ya están a un paso de egresar. Ha sido muy triste, pues, esta situación, ¿no? Que ustedes no han tenido la oportunidad de realizar la práctica. Bueno, son situaciones, ¿no? Que nadie lo esperaba. Y vamos a seguir, porque se está comentando que va a venir una cuarta ola de la pandemia y no hay otra que seguir cuidándonos. ¿Qué podemos hacer? Estamos en el dominio de nuestro Señor y por ende, ¿no? Por el ambiente en el que estamos viviendo. Entonces tenemos que ser conscientes